Ha salido información de Columbina. Prepárense y pongan cine en los comentarios. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en toda la información que ha salido de Columbina, del personaje, si no es el más esperado, uno de los más esperados de todo Notcry del último año y seguramente, y como dicen los leaks, el personaje más poderoso de toda la región a la par que Mabuika, y comparte muchísimo con Mabuika, así que preparaos por lo que os voy a contar porque todo encaja prácticamente con toda la oleada anterior de leaks, todo encaja con un rumbo, cosas que tenemos ya en la beta de la 6.0 de Notcry, pero sobre todo, todo encaja de forma coherente en un plan perfecto para que tengamos no solo hype, no solo personajes rotísimos, no solo obviamente reacciones lunares basadas en Hydro, que se nota bastante que van a seguir la línea, sino sobre todo que tengamos cine absoluto en la nación, en Notcry. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Todo ese cariño y apoyo sabéis que es gratis, que nos cuesta, que apoya un montón, y sabéis que está en fase beta los puntos del canal de YouTube que apoyarían infinito para que el vídeo se recomiende y se posicione, sobre todo en el de Columbina, señores. Así que por todo ello entréis en el sorteo gratis de una bendición lunar todos los días. Cuando lleguemos a 200.000, 2 bendis al día a partir de ese momento. Así que a compartir el canal con vuestros amigos y con la gente que juegue Genshin. Gracias por todo el cariño y el apoyo y todo lo que está creciendo continuamente. Es una locura. Cada vez se sobrepasa todo lo que yo esperaría que ocurriese y me sorprende y no puedo estar más agradecido con vosotros. Bienvenidos invitados a los streams. Estaremos hablando de esto en profundidad y estamos preparándonos ya para Notcry, viendo un montón de leaks, información, vídeos, gameplays de los equipos de Flints, Lauma y demás, y Aino. Que aprovechéis si estáis comiendo o sea lo que sea que hacéis mientras veis los vídeos, comentarlo por aquí abajo, si estáis lavando los platos, teniendo la ropa, limpiando la casa, en el gimnasio, en el trabajo, estudiando. Si estás estudiando, estudia, no vea vídeos. Y vamos con todo lo que se sabe actualmente de Columbina. Pues bien, ha habido muchos cambios, imagino que todos tenéis presente actualmente cada vez que se ha mencionado a Columbina en los leaks, y se habló de muchas armas, pero lo que está claro es que ese elemento Hydro, aunque la diosa Luna Escarcha puede parecer que es Crío Luna Escarcha, hasta ahora sigue siendo Hydro. Luego, a nivel de armas, se dice actualmente en los leaks que hay, la información que ha salido, que es catalizador. Se especuló que podía ser espada de una mano como Furina, luego había algunos leaks que seguro que os suenan que se comentaba que podía ser lanza. A día de hoy se especula que puede ser catalizador. Y obviamente al ser Hydro tendrá mecánicas con la vida, como Furina, Newvillet, como Yelan, como el resto de personajes Hydro en general, como la consonancia Hydro, etc. Ahora, se sabe, y esto ya se había comentado hace mucho y se ha vuelto a reforzar la idea con esta última oleada de comentarios sobre Columbina, también hay un poco de leaks de Nefer, pero este vídeo es de Columbina, que va a ser carry y soporte al igual que Mabuika. Va a ser un carry espectacular en campo. Se dice que va por Creeper a Newvillet y que va a seguir la mecánica de Mualani. Por eso Mualani sale justo ahora, antes de Notcry, porque no volverá a vender después de Notcry Mualani. Y se dice que Columbina será una especie de Mualani mucho mejor, donde pueda vaporizar bastantes hits, a diferencia de Mualani, que está muy limitada a vaporizar apenas 4 o 5 hits muy grandes, dependiendo si es contra uno o varios enemigos. Y sobre todo Mualani, que hace poco grabé la build, imagino que la estaréis viendo un día después de ver este vídeo, seguramente la subo acerca de los banners. Mualani tiene algunos problemas y dificultades para aplicar correctamente todo su daño y tiene mecánicas incómodas. El tema de los 3 puntitos que hay que llenar para atravesando los enemigos, el tema del pez que tiene que volver, etc. Pero también se dice que Columbina puede funcionar al igual que Mabuika, como os dije que al final sí sería una Xiangling 5 estrellas, puede funcionar fuera del campo Columbina siendo una especie de Aino. Es decir, todo lo que supimos e hicimos con Xinkyu y Yelan y lo importante es que llegaron a ser a nivel de aplicadores, pero dependían de ataques normales. Aino no va a depender de ataques normales, sino que dejará literalmente un área en el suelo y hay un pez ahí que va golpeando, un pato me parece que va golpeando a los enemigos con Hydro, chorreándoles básicamente. Pues Columbina va a hacer eso, pero mucho mejor y más grande. Entonces,
Columbina, al igual que Mabuika, va a ser un personaje doble, que va a ser el carry principal de las reacciones, pero el mejor soporte de los equipos de Notcry, al igual que Mabuika ha sido el mejor soporte de Molani, el mejor soporte de Kinich, el mejor soporte de Varesa, el mejor soporte de Chaska y el mejor soporte de 4 de los 10 mejores equipos actuales del juego, más su Best in Slot como carry, como mejor DPS con constelaciones del juego. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, ¿qué más se sabe de Columbina? Pues bien, a nivel de meta, es muy importante explicar que ya se está comentando, y esperemos que esto llegue a buen puerto, pero que sigue la línea de lo que se comentaba anteriormente, que Columbina fuera del campo es una AINO de 5 estrellas que va a aplicar hidro, que va a dar buffos sobre reacciones lunares y que tiene dos características principales, se dice. Número 1, que el daño fuera del campo de Columbina va a estar a la par de Furina, es decir, el daño, por ejemplo, que hace la propia Furina con los animales, no el bufo. Y que puede que sea una competencia directa de Furina o incluso un complemento en los equipos de Skirk, que se juegue Skirk, Furina, Columbina y Scoffy como cuarto slot perfecto, mejor que Citlali de los equipos de Skirk. ¿Por qué? Porque va a ser un sub DPS espectacular de hidro y porque en vez de bufar el daño bruto, que es lo que hace Furina a los equipos actuales, pudiendo beneficiar principalmente a día de hoy a Skirk, Anubilet y Arlequino, lo que va a hacer Columbina es bufar las reacciones lunares, cosa que Furina no tiene manera de bufar las reacciones lunares. Y Columbina, al igual que Aino con la C6, que te mete un 30 y pico % de daño en las reacciones lunares, Columbina, al igual que el set, porque hay un set actual de Notcry que ya conocemos que está en la beta, va a bufar y multiplicar el daño de reacciones lunares, o capaz le mete 20 o 30% de probabilidad crítica a todas las reacciones lunares para que todas hagan crítico continuamente y veas un daño espectacular seguramente. Esto es lo que sabemos de Columbina. Ahora se habla del meta. Y Columbina como carry se dice que va a tener un equipo muy concreto con Durin y con Alice. Y os explico por qué y de nuevo tiene sentido. Como soporte, es un muy buen soporte de buffer reacciones lunares y casualmente es muy posible que sea Best in Slot de electrocargado lunar y Best in Slot de Bloom lunar. Se nota que en Notcry las reacciones giran en torno al hidro, al igual que en Natlan giraron en torno al piro. Mualani vaporiza, Kinich hace quemadura y crepitar, si vas con Furina. Chaska hace vaporizados, súper vaporizados y derretidos, todo sobre el piro. Varesa hace sobrecarga, que no se lo he dicho. Mabuika hace derretidos, con lo cual todo el meta de Natlan fue reacciones piro. Van a hacer exactamente igual con Notcry y Columbina. Van a ser reacciones hidro. Y sabemos que viene Alice, que es piro. Se sabía que se estaba barajando en Hoyoverse, si seguramente también lo recordáis, algún soporte dedicado de reacciones de vaporizado, y ahora sabemos ya que va a ser un vaporizado lunar. Y luego está Durin, que es una especie de mejor Bennett y mejor Xiangling, que habéis visto leaks que dicen que Durin hace ataques coordinados, al igual que lo hace Mabuika a día de hoy como Xiangling, pero que su rol es más el healer del equipo. Si es el healer, es buffer y hace ataques coordinados, es definitivamente un Bennett más Xiangling. Y se dice que vamos a jugarla como soporte cuando llegue y que no existirá todavía su equipo Prime, el equipo Prime de Columbina, porque posteriormente llegará Alice con los vaporizados lunares y toda la gente que sacó a Columbina sacará a Alice con vaporizados lunares. Inicialmente saldrá Columbina para que terminemos de
probar, jugar, testear todos los equipos en las 6.3 después de Durin, que saldrá la 6.2, tanto de Bloom Lunar como de Electrocargado Lunar. Y posteriormente a Columbina, ya 6.4.5, saldrá Alice, nos habilitará en los equipos estos vaporizados lunares y tendremos un equipo de Columbina, Alice, Durin y algún cuarto personaje para cerrar estos equipos de vaporizados lunares. Eso es lo que se comenta hasta ahora de Columbina. No hay mucho más allá, pero tiene mucho sentido todo esto. Y seguramente, y esto no es, claro, imagino que no quiere que Hoyoverse no quiere que todo esto salga a la luz, porque literalmente los poquitos que iban a tirar por Molani no van a tirar. Este vídeo lo estoy subiendo antes de Molani. Pero sí, como carry es una bastante mejor Molani que se jugará a vaporizados lunares con Alice y Durin en un equipo de Hydros y Pyros, será un muy buen soporte y Bestin Slot como soporte de todos los equipos de Notcry, al igual que Mawika lo hizo en Natlan. Y sí, ella es la que aparece de forma oficial como si fuera la Arconte, no es la Arconte, pero es la descendiente de la luna escarcha, de la diosa luna escarcha, y es la tercera de los heraldos de los Fatui, y está en las estatuas de los 7, o en este caso serán estatuas de yo que sé qué en Notcry, que además creo que es oficial. Esto que estáis viendo en pantalla, que está aquí, ya es oficial de forma pública por Hoyoverse. Esto ya lo conocemos. Poquito más, un vídeo rápido de Columbina para que veáis todo lo que se hablaba hasta ahora, que seguramente luego sea bastante acertado. No soy el CEO, pero sí creo que este vídeo va a terminar siendo bastante preciso respecto a lo que será Columbina y lo veremos cuando salga. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñimiñes. Y chaito.